Dios le bendiga en este nuevo día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en sus hogares o en lugar de trabajo donde nos estén viendo. Soy el pastor Israel de Casa Oración Apostólica y estamos escudriñando a través de las Escrituras algunas porciones y estamos oyendo en estos programas lo que es necesario que una persona oiga para llegar a ser salvos. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es una clase continua. Ayer vimos algunas cosas, hoy vamos a ver otras cosas, pero es necesario que usted preste atención a lo que dice las Escrituras, para lo que es necesario que una persona oiga para ser salvos, siempre y cuando ya de antemano se haya arrepentido y convertido de sus pecados. Es necesario que usted oiga estas palabras para ser salvo. Eso fue lo que le dijo el ángel a Cornelio, el hombre de nuestra clase en estos días. Cornelio dice que era un varón piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía oraciones y siempre oraba, daba limonas al pueblo, y ayunaba y tenía visiones. Era un hombre íntegro, recto, que se había apartado del pecado, y Dios le envió a Pedro para que le hablara estas palabras por las cuales sería salvo. Leemos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, y dice que, versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, en quien nos contó cómo había visto en casa a un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Recordemos que esto es muy importante. Dice que Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, que cuando nosotros podemos oír estas palabras, podemos llegar a tener el mismo resultado si las oímos acompañadas de fe, para que nos aproveche para vida eterna y para salvación. Ayer vimos en nuestro programa pasado que Jesús había sido colgado en un madero, pero que no solamente era colgado en un madero. No hablamos de los sufrimientos físicos, de que Jesús fue azotado, coronado de espinas, abofeteado, le arrancaron la barba, ni ninguna cosa de esa ayer no vimos, pero también padeció todo eso Jesús, fuera de la presión psicológica y los tormentos de los oprobios de los hombres, todo lo que le decían a Jesús que no era agradable. No vimos todo eso, pero todo eso sí sucedió como lo dicen las Escrituras. Hoy vamos a ver que la otra cosa que usted necesita oír es que Jesús no se quedó muerto, porque la Biblia dice que Dios lo resucitó de los muertos y que hoy vive y vive para siempre. Cuando hablamos de que Dios lo resucitó de los muertos, decíamos ayer que había muerto lejos y separado de Dios. Pero Dios, cuando dice allá en Romanos 10:9, dice que si confesamos que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con los labios se confiesa para salvación. Recordamos que Jesús estaba muerto, separado de Dios, porque Dios había cargado en él el pecado de todos nosotros, y el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Por eso es que el hombre está lejos de Dios por causa del pecado, por causa de su naturaleza. Cuando Dios carga el pecado sobre Jesús, se separa, según Isaías, Dios se separó de él. Pero al estar separado, y murió separado y fue condenado por causa de nuestros pecados, porque él se condenó, pues dice que Dios lo resucitó de los muertos. Significa que él se condenó por amor a nosotros, aunque nunca hizo pecado, ni hizo maldad, ni engaño había en su boca. Nunca cometió, aunque fue tentado en todo, nunca cometió ninguna clase de pecado. Pero Dios dice que al tercer día lo resucitó. La primera resurrección que tiene Jesús es que lo reconcilia consigo mismo, con el Padre. Es decir, le devuelve la comunión y la intimidad que él tenía. Eso es lo que Dios hace en primer lugar con Jesús. La segunda muerte es que lo resucita en cuerpo físico.
le da un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo lleno de gloria, un cuerpo vestido, según 1 Corintios capítulo 15. Así Dios resucitó a Jesús de la muerte física y le dio otras condiciones. Con ese cuerpo sí se puede ver a Dios. En el tercer lugar, Dios lo resucitó a Jesús, lo sacó del Hades, o sea, del lugar de tormento, porque Jesús estuvo allí atormentado 3 días y 3 noches. Dios resucitó o sacó allí a Jesús de aquel lugar de tormento, que se encuentra en Lucas capítulo 16, lo que llamamos el Hades. Todas las personas que mueren sin conocer a Dios van a ese lugar de tormento que se llama el Hades. Pero Dios lo sacó de allí. Pero no lo sacó de allí simplemente, sino que dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, de tal manera que Jesús es el único hombre al cual Dios ha resucitado a los muertos y no habrá otro. Es decir, que el único hombre que Dios resucitará a los muertos de los que ya estaban condenados es a Jesús, y no habrá otro, porque los que despiertan no serán resucitados su cuerpo físico, pero su alma y su espíritu están en la presencia de Dios. No habrá otro resucitado de esta forma, al cual Dios lo exalte hasta lo sumo y lo haga parte de la Trinidad. A este hombre dice que a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. También dice que le adoren los ángeles de los cielos, que la tierra y los que están debajo de la tierra le adoren. Así dice la Escritura, en algunos pasajes da esta idea de que lo ha puesto por Señor de todos. Eso es lo que significa que Dios lo resucitó a los muertos. Hoy está a la diestra de Dios e intercede por usted y por mí. De tal manera que Jesús ya no es Jesús sino Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor y Dios de todos nosotros. Dios resucitó a Jesús y lo ha hecho Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Así que nos podemos acercar confiadamente a Jesucristo hoy, porque Él vive y vive para siempre. Dios lo resucitó y está vivo. También le damos gracias a Dios porque la palabra dice que Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase. Después recordemos el momento de la resurrección. Ya la tumba está vacía, Jesús se aparece a María Magdalena y allí está Jesús, pero dice que no ha subido a su Padre ni a su Padre ni a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, dice, y subiré. Pablo dice, no me toques, así que, porque aún no he sido glorificado, sube al cielo y allí en el cielo es glorificado. Dios lo hace Señor y Cristo. Cuando vuelve Jesucristo, Señor de todos nosotros. Y se apareció por 40 días a sus discípulos en diferentes maneras, estando solos con la puerta cerrada. Allí entró Jesús y se apareció a ellos. Y aún dice que les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero un día también, después de estos, en el monte de los Olivos, subió y ascendió a los cielos y vive para siempre. Hoy tenemos un sumo sacerdote, un abogado, un fiador, el pastor y obispo de nuestras almas. También tenemos a alguien que nos conoce y que ahora es parte de la Trinidad, así como lo dice la Escritura, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy Jesús está con nosotros y puede estar a tu lado en este mismo instante porque Dios lo ha resucitado. También dice que no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A Jesús lo vieron después de resucitado 500 personas antes de ascender a los cielos, cuando fue escondido en una nube. Gracias a Dios por Jesús, porque Dios lo ha resucitado a los muertos y hoy vive y vive para siempre porque Él es nuestro Salvador. Si Jesús no hubiera resucitado, o Dios no lo hubiera resucitado a los muertos, usted y yo no podríamos resucitar. La fe sería vana, la predicación sería vana, pero el único que Dios ha resucitado se llama Jesús. Mahoma murió y está, si acaso están sus huesos todavía en la tumba,
Todos los hombres mueren, pero el único que Dios ha resucitado de los muertos es a Jesús. Así que tenemos un hombre en la Trinidad que Dios lo ha puesto por mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Vamos a seguir, dice que y se nos mandó que predicásemos al pueblo. Ahí dice Jesús cuando antes de partir dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero es muy importante que nosotros hablemos a la gente del Señor Jesús, de quienes que conozcan a Jesús. Porque la Escritura dice que en esto consiste la vida eterna, que conozcamos a Dios y conozcamos quién es Jesús. Si usted me conoce a mí y me olvida, no ha perdido nada. Pero si usted no conoce a Jesús o lo conoce y lo olvida, lo ha perdido todo. Dios quiere que usted le conozca, porque en eso consiste la vida eterna, en que conozcamos a Jesús como lo dicen las Escrituras. Pero es necesario que prediquemos el Evangelio. Hoy se ha presentado algunas cosas en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Muchos predicamos la palabra de Dios y hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob y de muchos hombres que fueron importantes en el Antiguo Testamento. Pero invertimos 15, 20 minutos hablando de ellos, o media hora o una hora, y después preguntamos que quién quiere aceptar o recibir a Jesús. Si no hemos hablado de Jesús, ¿cómo vamos a recibir de alguien que no hemos oído? Así que, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y es necesario que las personas oigan de Jesús para que crean en Jesús. Si no oímos de Jesús, ¿cómo vamos a creer en Jesús? ¿Cómo lo podemos conocer si no escudriñamos la palabra del Señor? Pero ahora Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura para que todo el mundo pueda creer en Jesús. Según Romanos capítulo 10, hay un proceso para eso. Es necesario que primero la persona oiga para poder creer, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted oye y conoce a Jesús, puede llegar a creer en Él. Yo le invito a que escudriñe la palabra de Dios y que se preocupe por conocer cada día más de Él. Porque si no conocemos a Jesús como lo dicen las Escrituras, tampoco podremos llegar a ser salvos. Ese es mi afán y mi preocupación. Vamos a rogarle a Dios en este día que nos ayude cada día a conocer más y más de Jesús. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y el mar, yo te ruego que tú permitas que las personas vengan a tu Hijo Jesús para que lo conozcan. Que haya revelación de Dios al corazón de ellos y que ellos puedan oír y aprender y conocer de Jesús para que lo inviten a sus corazones a entrar, para que vivan y vivan para siempre. Por eso la palabra de Dios dice que el que cree en mí no morirá, sino que vivirá eternamente conforme a tu palabra. Señor, muchas gracias a ti por este privilegio que nos das de oír tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les siga bendiciendo.